Hola, espero que estén muy bien. Yo sé que me tardé un poco en hacer este video, pero no se me olvida que ya estamos a un capítulo de terminar nuestro libro. Recuerden que estamos leyendo el libro de La Vegetariana de una autora surcoreana, Han Kang. Ella ganó el año pasado el Premio Nobel de Literatura, entonces, pues sí o sí, esta es una lectura imperdible. Entonces, recuerden que yo recomiendo ampliamente que compren este libro, ya sea digital o en físico, y se tomen el tiempo de leerlo. Hay mucho de lo que yo les comparto y platico, pero hay muchos detalles que no son, o sea, que yo no puedo compartirles, que no se pueden disfrutar, o no te puedes enterar, o no puedes realmente sumergirte en la historia de la misma manera que cuando lees un libro. Entonces, no se priven de la hermosa experiencia que es leer. Háganlo, espero este video les despierte la curiosidad para leer este libro. Y bueno, vámonos directito al último capítulo para que después podamos leer otro libro, ¿les parece? Bueno, pues el primer capítulo recordamos que se trataba sobre cómo nuestra protagonista, Young-ye, se volvió vegetariana, ¿no? Comenzó a comer solamente vegetales, dejó por el completo lo que es la carne, a partir de unos sueños que ella tuvo como bastante violentos y con cierta connotación donde había un consumismo desmedido de carne, donde había una sensación como de mucha violencia, donde había un poco de arrepentimiento de su parte. O sea, ella sentía que había estado consumiendo de todo, o sea, no simplemente la manera literal de consumir alimentos, sino también estaba rodeada de algo que consumía su carne, o se consumía hasta ella misma. Entonces, bueno, en el primer capítulo se dio toda esta situación donde ella empieza a tener ya estas señales de que está perdiendo pues cierta sanidad mental. Y bueno, en el capítulo 2, como no sé si lo recuerden, pero bueno, pasaron algunas cosas un poco trágicas y escandalosas con su cuñado. Y bueno, en este tercer capítulo, como les mencioné cuando recién iniciamos plática, este podcast, bueno, esta cosa que no sé qué estamos haciendo, estoy aquí improvisando. Bueno, era que había, en cada capítulo estaban narrados por 3 personas distintas. La primera estuvo narrada por el esposo de Young-ye, el segundo estuvo narrado por el cuñado de Young-ye, y este tercer capítulo está en cierta forma narrado. De hecho, nos explica más sobre la vida de Young-ye a través de los ojos de su hermana. Entonces, la protagonista, si nos vamos como protagonistas de cada capítulo, la protagonista de este capítulo es su hermana, que es In-ye. Ella es mayor que Young-ye, y ella está enfocada, o está más bien situada en la línea del tiempo 3 años después de cómo comenzó todo este tema de la vegetariana. Entonces, vemos esta situación en la que In-ye, bueno, después de descubrir la infidelidad de su esposo, de esta manera pues tan escandalosa y dramática que tuvimos al cierre del capítulo número 2, ella, bueno, ingresó en un hospital psiquiátrico a su hermana, en una clínica psiquiátrica, ya por recomendación de los médicos, por el tema de que pues la situación de Young-ye fue yendo así en decadencia. Ella dejó de comer, empezó a tener dificultades para comer, o a veces ella ya no se comunicaba, no se quería bañar, etcétera. Entonces ella, pues recuerden que tiene un niño que se llama Yiwoo. Y bueno, ella se sentía como en un momento complicado, o sea, que estaba divorciando de su marido, estaba sola porque los papás de ambas habían decidido que no podían soportar la humillación pública y decidieron abandonar a su hija, a ambas, ahora sí que por In-ye, por la situación que tuvo vergonzosa con su esposo y todo este escándalo que hubo alrededor de los videos de esos cuerpos floreados teniendo copulación. Entonces decidieron los padres pues así simplemente cortar lazos con ellas. Dicen que pues ya los avergüenzan y prácticamente salen de sus vidas.
Ellas tienen un hermano menor que también, de igual manera, decide salir de la vida de sus hermanas y no volver a estar presente con ellas. Entonces vemos en este tercer capítulo que Iñé tiene en sus hombros todo el peso de la responsabilidad sobre su hermana y nos narra en este capítulo tanto cómo fue que conoció a su esposo, a este hombre que es artista visual, y nos dice que pues ella, tal vez por ser la hermana mayor, siempre tuvo una naturaleza muy maternal. Fue una mujer que superó muchas cosas por sí misma, que se enfrentó a todas las dificultades siempre asumiendo la responsabilidad de los demás. Nos platica que, pues no sé, o sea, ella simplemente por sobrellevar y superarse y lograr cosas, lograr su libertad, salir de su casa, ella siempre como que estuvo procurándose hacer algo para ella. Ella en algún punto de su vida abrió una tienda de cosméticos y bueno, esa tienda es la que le dio la estabilidad que en el presente tiene. En esa tienda ella estaba trabajándola cuando todavía no era como tan grande, no tenía empleadas, y un día llegó este hombre con una cámara de video, cansado, delgado, misterioso, y él llegó y tenía, pues, ella lo menciona como que una persona muy agotada, era un hombre que se veía que estaba cansado. Entonces él venía a comprar algo, un aftershave, y ella en ese momento le dijo, oye, pues, ¿ya comiste? ¿Quisieras ir a comer algo conmigo? Veo que estás cansado, ¿no? Y ahí dio pie a que este hombre se sintiera maternado y dijo, sí quiero. Entonces nos explica un poquito cómo, bueno, no te explica, pero lo vas leyendo entre líneas, cómo estos dos perfiles de persona encajan, pero no precisamente porque se esté creando una relación amorosa saludable, ¿no? Sino porque encajan en este perfil, y yo creo que muchas mujeres podemos comprender esta situación en la que queremos cuidar o proteger a nuestras parejas, pero es como una tendencia a ser maternales, ¿no? Con ya la famosa frase que hasta usamos de meme que dice, mi amor lo va a cambiar. Bueno, es eso, es básicamente eso, ¿no? Ves a este hombre, a este muchacho de los ojos tristes y dices, yo lo puedo cambiar, yo lo puedo curar, yo lo puedo proteger. Bueno, eso fue prácticamente lo que sintió Iñé cuando lo conoció. Y bueno, pues dentro del capítulo nos explica que a pesar de que se casó con él, ella nunca sintió realmente que él la amara, y ella también, o sea, a partir de las cosas que fueron sucediendo, también se dio cuenta que ella realmente nunca lo amó. O sea, te das cuenta de que no se conocen como personas. Él era una persona muy callada, una persona que nunca quería pues saber nada de ella, de la familia. Después tuvieron un hijo y realmente la que se encargó de la crianza de ese niño pues fue ella, y ella se sintió como muy sola y muy abandonada en ese proceso. Entonces, toda la situación con su hermana, con Yeon-hye, y todo este tema de la vegetariana y de todo este desequilibrio mental que su hermana está teniendo, la lleva a ella misma a reflexionar, ¿no? A reflexionar su vida, a darse cuenta que pues ella también ha tenido momentos donde está a un paso del desequilibrio, ¿no? De sentir que pues no tiene sentido, de percibir que no tiene sentido su vida, ¿no? No conoce al hombre con el que se casó, no ama al hombre con el que se casó, no sabe por qué tomó las decisiones que tomó, se siente ajena en su propia vida, como si estuviera viviendo una vida que no eligió ella. Entonces, todo eso la hace de alguna manera conectar más con su hermana y saber que pues tal vez todo eso que ella piensa y está sintiendo y está reflexionando, tal vez fueron cosas que su hermana
reflexionó y sintió antes de volverse vegetariana, ¿no? Entonces ella dice, ¿habrá sido esto lo que le pasó a mi hermana? O sea, esto que yo estoy sintiendo, estas dudas, esta manera de sentirte extraña en tu propia vida, lo que orilló a mi hermana a tomar las decisiones que ha tomado y a volverse loca. Entonces, está muy padre este capítulo por esta parte, porque cuando lees esto, y es un capítulo que sí tiene historia, obviamente, esto que les estoy diciendo es una parte mucho más como reflexiva de las cosas que yo leí entre líneas. Sí hay una pequeña historia, de hecho, si ustedes lo notan, pues es un libro pequeño, es un libro corto, pero muy sustancioso si sabemos leer entre líneas y si nos ponemos un poquito a reflexionar y empatizar con los personajes. Les comentaba que todas estas reflexiones suceden, bueno, nos está contando Iñe que su hermana está en el hospital psiquiátrico, ella está cuidando a su hijo, está con estas dudas de qué está haciendo de su vida y se siente sola porque su familia la abandonó a ella también, porque su esposo cometió sus errores y la dejó también, o sea, terminó divorciándose de esa relación, porque solo es ella y su hijo, ¿no? Y ella siente que lo único que la mantiene cuerda o amarrada a esta vida es su hijo, el sentido de responsabilidad que tiene con él. Y incluso hay un momento en el que nos comenta que del hospital psiquiátrico le llaman y le dicen que Yoon-Ye desapareció, que dejaron salir a los pacientes que no son violentos, los más tranquilos, a que tomaran aire, el sol, etc. Y entre ellos pues salió su hermana, salió Yoon-Ye, y cuando fue la hora de que todos regresaran al hospital, pues su hermana no volvió. Entonces la llamaron para decirle que pues que su hermana estaba extraviada, que la iban a buscar, pero pues que cualquier cosa le iban a estar dando información. Ella en ese momento estaba bañando a su hijo, que tenía fiebre y tenía neumonía, y ella nos dice, pues, o sea, escucho que mi hermana está desaparecida, pero a la vez, pues, yo tengo esta responsabilidad y yo no había nada más que pudiera hacer, ¿no? No es como que yo saliera al monte a buscar a mi hermana. Y se empieza a imaginar dónde estará su hermana, ¿no? Y por qué se pierde de esa manera. Más tarde, ese mismo día, le llaman y le dicen que ya la encontraron, que la habían encontrado en el monte, estaba lloviendo y había una tormenta, pero que la habían encontrado entre los árboles y que ella estaba de vuelta con ellos y que estaba bien. Esa noche ella pues se pone a cuidar a su hijo y su niño tiene mucha fiebre, y entre que pues ya sabes, como mamá, ¿no? Yo lo llegué a vivir como un nani, cuando está enfermo tu niño o tu bebé o así, pues no puedes descansar, estás ahí al pendiente, intentas dormir mientras él duerme, pero después te despiertas por cuidarlo. Entonces Iñé estaba así, estaba pasando una noche complicada con su hijo, y dentro de ese momento pues ella duerme, y uno de los pocos momentos en los que duerme tiene un sueño en el que ve a su hermana en el bosque y la ve entre los árboles, y cuando la ve entre los árboles está pues mojada y con lodo y todo, y ella se acerca a su hermana y su hermana le dice una frase que me gustaría leerles, y denme un segundito. Dice la frase: me puse cabeza abajo y entonces me empezaron a nacer hojas en el cuerpo y también me salieron raíces de las manos. Las raíces se fueron metiendo bajo la tierra más y más, y como estaba a punto de nacerme una flor en el pubis, abrí las piernas, las abrí bien. Eso es lo que le dice Yoon-Ye en el sueño, y después de eso ella despierta y dice que cuando se despierta se mira en el espejo y se da cuenta de que tiene una lágrima de sangre. Ella se altera y se limpia pensando en que realmente tiene una lágrima de sangre, y se da cuenta que su reflejo en el espejo no se mueve. Entonces es un momento como entre la realidad
y un poco una alucinación en su mente. Y en eso escucha que su hijo empieza a toser y ella sale de este trance o de este momento como que la tiene así como de wow, de mi reflejo no se mueve. Entonces ya cuando va a auxiliar a su hijo, pues ya pasa otra cosa, ya se le olvida lo que pasó y continúa no funcionando como madre. Entonces, bueno, esto pasa y después nos explica que ella está en camino a la clínica psiquiátrica para visitar a Young-ye porque el médico que está encargado de su hermana se comunicó con ella y le pidió que fuera a visitarlo, que tiene algo muy importante que explicarle. Entonces, pues dentro de que nos empieza a decir que va en camino y que toma el autobús y que pasa un túnel y nos escribe como todo esto, nos continúa platicando que ella, dentro de las reflexiones que ha hecho para profundizar en su vida y en la de su hermana, recuerda que cuando eran niñas, pues, digo, creo que fue evidente en el primer capítulo cuando les comenté que el papá de Young-ye pues la bofeteó en la cena para que ella comiera carne. Ellos venían como de este ambiente en donde se daba pues la violencia. Su padre tomaba y solía, por lo visto, pues golpearlos o tener algún tipo de abuso con ellos. Entonces, ella recuerda que cuando eran niñas hubo una ocasión en la que estaba en el monte, en el campo con su hermana, y su hermana le dijo, ¿y si no volvemos? O sea, si nos quedamos aquí, porque ya le había dicho, hay que volver, ¿no? Ya se está haciendo tarde y tenemos que encontrar el camino de regreso a casa. Y ella recuerda que Young-ye le dijo, ¿y si no volvemos? Entonces, en ese particular momento, pues ella era una niña, hermana mayor responsable, le dijo, no, claro que sí, vamos a volver, o sea, no nos vamos a quedar en el monte. Pero ahora de adulta, con toda la situación que está viviendo su hermana en el psiquiátrico, pues ella reflexiona y dice, no había yo dimensionado que la violencia que se vivía en mi casa, que nuestro padre ejercía sobre nosotros, pues realmente siempre repercutió más en mi hermana Young-ye, que es la hija del medio. Ella, dentro de su carácter y de esta función que les comento que tiene como de ser muy maternal, pues ella siendo la mayor siempre se volvió como una segunda madre en su casa, entonces ella auxiliaba mucho a su papá haciéndola de comer, sirviéndole sus bebidas, etcétera. Entonces eso la libraba a ella de realmente que él se desquitara con ella. Y bueno, su hermano menor, como era hombre, pues evidentemente pues no sufría el mismo maltrato que ellas, o tenía alguna otra manera de enfocar ese trauma o ese tipo de energía hacia golpear a otros niños o pelearse en la escuela, etc. Pero Young-ye pues era una mujer con un carácter un poco más afable y ella reflexiona esta parte, dice, mi hermana en ese entonces me dijo que no volviéramos y ahora me pongo a pensar si las cosas hubieran sido distintas si no hubiéramos vuelto. Entonces, está muy interesante el capítulo porque, les comento, es una parte de reflexión. Digo, todos hemos tenido situaciones complicadas en nuestras vidas en las que hemos pensado si las cosas que nos están sucediendo en el presente serían distintas si hubiéramos hecho algo distinto en el pasado. Esto es la base del capítulo porque es lo que está pensando Iñé. Entonces, en el transcurso que va a visitar a su hermana, pues ya tiene este tipo de reflexiones. Nos describe también que hay un momento en que ella pues tuvo pues algo cercano a la depresión y estuvo realmente a un paso de darse de baja de la vida. Y realmente sabe que la razón por la que ha continuado es por su hijo. Entonces ella dice, no hay tanta diferencia entre lo que es mi hermana y lo que soy yo. O sea, las cosas que nos han llevado a ambas a estar en este punto, o sea, yo podría ser ella y ella podría ser yo, ¿no?
Y esa también es una reflexión que a mí me gustó mucho porque a veces juzgamos mucho la situación de otras personas, es tanto en su salud mental o su salud emocional, y no nos damos cuenta que podría ser yo esa persona, que podríamos ser nosotros, que tal vez haya sido solo un paso distinto o alguna situación que nos hizo, que los hizo a ellos explotar y dejar de tener ese contacto con la realidad. Y que todos podríamos estar a un paso de la locura, ¿no? Entonces, bueno, este montón de reflexiones que les acabo de decir son las que hace Iñé en este capítulo. Eventualmente llega a la clínica, habla con el médico que está a cargo de su hermano y el médico le dice que pues que ya no hay más que hacer, que su hermana pues ya tiene meses que dejó de comer y que habían estado intentando alimentarla, o que la habían alimentado de manera intravenosa, pero que ya últimamente ya no era posible, que ella ya tenía, cerraba la epiglotis, entonces le dice, ya no va a ser posible alimentarla, y pues ya llegamos como a un punto decisivo, porque si su hermana pues ya no consume nada, o sea, no logramos alimentarla de esta manera, pues ya dentro de poco tiempo va a morir. Y le dice que ese día la citaron porque van a intentar una vez más alimentarla de esa manera, pero que si no tienen éxito, ellos ya no pueden cuidar de ella, que tiene que llevársela, llevarla a hospitalizar donde la puedan inyectar, le pongan un medicamento en su estómago y la empiecen a alimentar por una vena ya directamente, porque ya no es posible, ¿no? Y ese tipo de procedimiento médico ya no lo realizan ellos. Entonces estamos en un punto de cambio en la historia. Y Iñé pues tiene la presión enfrente de ella y le dice, bueno, está bien, yo solo quiero ver a mi hermana una vez más, y tratará de convencerla. Ella entra a la habitación con su hermana, intenta hablar con ella, hacerla entrar en razón, cosa que no sucede. Y pues no la puede convencer de comer, así que deciden hacer el procedimiento médico. Y pues lamentablemente durante el procedimiento médico Iñé empieza a sangrar por el estómago. O sea, primero no tienen éxito, hacen 2 intentos, no lo logran, tercer intento lo logran, o sea, logran que este tubito llegue hasta su estómago y empiezan a alimentarla, pero después empieza a salir sangre por el mismo tubo. Entonces tiene ya úlceras en el estómago porque tiene mucho tiempo sin estar consumiendo alimentos. Entonces no pueden seguir con el procedimiento. Se detiene todo, hay un caos, Young-ye se pone muy violenta, empieza a mover y a tirar todo, las enfermeras salen ahí mordidas y de todo, entonces es como un caos y pues ya, se acaba la esperanza para ella, y decide, no decide, le dice el doctor, pues ya es lo último que ellos podían hacer ahí en la clínica, que ya de ahí en más la van a colocar en una ambulancia y la van a mandar a un hospital. Y ya en el hospital pues ya van a tener que inyectarla y estar alimentándola de esa otra manera, pero pues que realmente asimile el hecho de que su hermana no va a poder vivir mucho más de esta manera, porque aunque la estén dando suero o algo así directamente, pues no, su cuerpo ya no puede resistir. Entonces, parte de esto, antes de pasar al procedimiento, pues nos describe cómo está Young-ye. Está muy delgada, ya no tiene nada de carne. Ella dice, no hay carne en su pecho, no hay carne en sus brazos, no hay carne en sus piernas. Nos describe que ella piensa que su hermana quiere volver a ser niña,
porque pues dentro de todo esta parte de dejar de alimentarse pues crea un rompimiento en su ciclo hormonal. Entonces deja de menstruar y este desequilibrio hormonal le genera tener mucho vello en la piel, como un bebecito. Entonces ella tiene como esta percepción, ¿no? Un poco de decir, tal vez mi hermana quiere ser niña de nuevo. Y así es como la ve, ¿no? La describe como que es una pequeña niña, está flaquita y ella siente como mucha compasión por su hermana. Entonces, volviendo al momento del procedimiento, pues ya le dicen, ahorita la vamos a colocar en una ambulancia para que ya se la lleven al otro hospital. Y pues ya no queda más que hacer. Lamentablemente, la vegetariana, dentro de su proceso evolutivo, dejó poco a poco de ser una mujer y empezó a convertirse en una planta. Dentro del capítulo, digo, hay diferentes puntos que ya cuando ustedes tengan la oportunidad de leerlo, pues hay conversaciones que ellas llegan a sostener donde Young-ye le dice, pues yo siento que todos los árboles son mis hermanos y yo ya no necesito comer, yo simplemente necesito sol y necesito agua. Entonces nos da a entender que ella va perdiendo el sentido de sí misma como un ser humano y empieza a percibirse, como una planta, como un árbol. Hay momentos medio complicados en el capítulo, por ejemplo, cuando está este momento en que empieza a tener la hemorragia estomacal, que ella ve cómo lucha la vegetariana, cómo lucha Young-ye para que le quiten el tubo por el que pensaban alimentarla, y empieza a verla ahí ensangrentada y luchando con las enfermeras, y su hermana solo piensa que pues ni su propio cuerpo es suyo, ¿no? Y es una reflexión que también viene en el libro que les voy a leer, que dice, tu propio cuerpo es lo único a lo que puedes hacer daño, es lo único con lo que puedes hacer lo que quieras, pero ni eso te dejan hacer. Entonces, la verdad es, como les digo, es emocional. Si lo pensamos, nos describe cómo esta mujer pasó a transgredir su propio cuerpo para desconectarse de la realidad que estaba viviendo, y eso hace una reflexión muy profunda de cómo están viviendo las mujeres en Corea, ¿no? Que es, la autora es de ahí y la autora quiere reflejar la vida de las mujeres actualmente en Corea, y nos pone a estas dos mujeres como ejemplo y cierra el libro con ellas dos y estas reflexiones de Inie sobre su hermana y sobre las situaciones que pudieron desencadenar ese final. Y bueno, el final en sí del libro, literalmente el final, ellas dos van en la ambulancia, van camino al hospital, y dentro de la ambulancia pues Iñé se queda pensando en que pues tal vez todas las cosas podrían ser un sueño, ¿no? Y hay un momento en que extiende su mano para tocar a su hermana, y su hermana, la vegetariana Young-ye, le dice con mucho esfuerzo, habla con mucho esfuerzo y le dice, quizá todo esto no sea más que un sueño. En los sueños todo parece real, pero cuando te despiertas te das cuenta de que no es así. Cuando despertemos algún día, entonces. Y nos da a entender después que la ambulancia toma un camino, da vuelta en un camino, y ella ve afuera, a través de la ventana, un pájaro negro que parece un milano volando hacia las nubes. Nos da a entender, o yo entiendo en el final del capítulo, pues que en ese momento Young-ye, nuestra protagonista, la vegetariana, muere. Y
no sé, te deja un poquito triste, como que corta la historia y al menos yo terminé el libro con muchas dudas en mi cabeza. He comprendido o he más bien interpretado mucho de lo que les he platicado ahora que he tenido la oportunidad de reflexionarlo para poder platicárselos a ustedes. Por eso por eso les insisto en que la experiencia de leer es muy, muy especial, porque no solamente te quedas con las palabras y el texto que ves en el libro, sino que aun cuando cierras el libro, te quedas con las palabras en tu mente y después empiezas a encontrarle sentido, ¿no? Y empiezas a hilar y empiezas a reflexionar y empiezas a empatizar en qué momento el personaje se parece a mí o yo me parezco a él o he tenido yo esos pensamientos o no los he tenido, pero ahora comprendo más quién los ha tenido. O sea, es muy, 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 muy íntimo, es una experiencia muy íntima la lectura. Entonces, pues así finaliza nuestro libro de la vegetariana. Es un final triste, es un final que a mí en lo particular me da mucha tristeza, porque me imagino lo difícil que fue para Iñé ver morir a su hermana de esa manera y el pensar que pudo haber hecho algo distinto. Dentro del mismo capítulo hay una parte en la que ella dice, si yo hubiera hecho algo distinto, nos hubiéramos ido de niñas, si yo cuando conocí a su esposo le hubiera dicho que no me gustaba ese esposo para ella, si yo no me hubiera casado con mi propio esposo, si yo no sería madre, si yo hubiera hecho algo distinto en mi vida, si mi hermana hubiera hecho esto distinto, no sé, es un poco existencialista el cierre del libro. Entonces, está muy interesante, insisto, si tienen la oportunidad de leerlo, sobre todo a las mujeres. Se los recomiendo mucho a las mujeres y no porque crea que no es una lectura para hombres. Claro que los hombres están invitadísimos a leerla, pero creo que como mujeres a veces empatizamos con estas historias porque la perspectiva del personaje principal es la de una mujer y podemos comprender mucho esas situaciones. Y pues ya no sé qué más decirles, la verdad. Así termina el libro. Espero que les haya gustado la historia. Es una historia pues medio fuerte. Y pues la verdad me entusiasmaba mucho contarles el último capítulo. Y también me daba un poco de nervios porque pues quiere decir que si ya terminamos este libro, pues hay que empezar otro libro. Y ya tengo un libro en mente que quiero platicarles. Este libro se llama Casas Vacías, de Brenda Navarro. Es una escritora mexicana. Y es una historia también interesante sobre unas mujeres mexicanas. Y se los voy a platicar un poquito más en el próximo capítulo, ¿vale? Porque ahorita ya llevo no sé cuántos minutos, como 30 minutos aquí hablando y ya, quiero darles paz, que descansen de mi voz. Muchas gracias a todos por estar al pendiente. Espero que disfruten mucho este capítulo y que nos veamos pronto de nuevo. Los quiero mucho. Gracias. Cuídense. Bye.